Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, compañeros. Es un gusto que estén aquí en este nuevo ciclo de videoconferencias que tenemos para ustedes, para que sigan fomentando la educación, la formación y la capacitación política, tanto entre sus amigos, entre sus compañeros, como su familia, que es estos momentos en los cuales pueden estar conviviendo, pueden seguir involucrándolos, pueden seguir formándolos para que ellos conozcan y sobre todo que vayan sabiendo cómo defenderse desde el más chico hasta el más grande. El día de hoy tenemos con nosotros a una gran persona, un invitado muy especial que va a estar acompañando en este ciclo de videoconferencia. Como ya se lo habíamos comentado, consiste en una serie de la videoconferencia y posteriormente estaremos realizando una sesión privada con actividades, estrategias, a lo mejor y hay bastantes tareas para cada uno de nosotros, pero todo esto para tener un aprendizaje favorable. Está con nosotros Gabriel Herrera Salazar, de la Ciudad de México. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro de Ciencias Sociales y Humanistas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con la tesis El pensamiento filosófico de las mayas hasta antes de la invasión, bajo la tutoría del doctor Enrique Dussel. Se ha desempeñado como docente. Su trabajo ha estado dirigido a los jóvenes. Se ha especializado en filosofía de la liberación. Asimismo, es autor de los libros Vida humana, muerte y sobrevivencia en el 2015 y Ensayo herético en el 2016, entre otros artículos. La filosofía de la liberación. Ante la agonía en la filosofía de la liberación, hoy tomó, actualmente es postdoctorante del posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política. Es un gusto tenerlo en esta tarde, Gabriel. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ya estoy ahí, ¿no? Gracias por la presentación. Antes Eh, de comenzar, me gustaría hacer una aclaración sobre Gabriel. Gabriel actualmente tiene un libro que está próximo a ser impreso sobre filosofía política. Forma parte del proyecto de actividades específicas del 2020 y ya está a punto de ser mandado a imprimir. Él es también conocido, una aclaración para los que no sepan, como la mano izquierda de Dussel. Y sin más preámbulo, disculpa que haya hecho esta, pero tenía que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Pues, bienvenido, Gabriel. Adelante. Gracias Heriberto, y gracias a todo el equipo que está detrás de todo esto. Siempre todas las personas detrás siempre tienen mucha importancia que no se ve a veces, ¿no? Hemos estado trabajando con Heriberto desde hace pues ya algunos meses y él nos hace la invitación a que hagamos esto y nosotros lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Él me propuso un tema y yo le dije, bueno, sí, está bien, hagámoslo. Entonces, él me dijo más o menos cómo funcionaba la dinámica, presentar un texto que ya se envió con anticipación. Ahorita lo vamos a subir, vamos a leer unas partes y vamos a hacer algunos comentarios en torno al texto, explicativos más que nada, ¿no? Y después la idea sería como explicar a grandes rasgos de manera oral lo que no está en el texto, pero que es importante saber. Y al final me dicen, vamos a hacer una ronda como de preguntas y después pasamos a una sesión más, ¿cómo le llaman aquí? Más en corto, ¿no? Más íntima. Suena muy raro, pero está bien, a ver qué me pasa, ¿no? Mientras no me violen entre todos. Bueno, vamos a compartir la pantalla.
¿no? A ver si puedo. Si me equivoco, me van diciendo. La vez pasada sí lo hicimos. Y yo lo que tengo que hacer es aquí y compartir. Entonces, no sé, este es el texto. ¿Lo ven? No. ¿No ven nada ahorita? Sí. ¿Sí, ya se ¿Listo? ve? Sí, bueno. Bueno, entonces vamos a ir leyendo el texto. Evidentemente vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Y el texto se llama Ética y Política de la Liberación. Estuvo publicado, bueno, ahí está, en el 2015, es de una revista. Es una síntesis de un trabajo más amplio, por supuesto, pero nos da elementos para poder discutir. Es como un texto detonador, le llamamos, ¿no? Entonces, uno, de las éticas formales a la ética de la liberación. Esta es como la parte más teórica, abstracta, entonces me voy a ir más despacito con esto y después ya vamos a pasar a lo que nos es importante. Conocí la filosofía de la liberación en la Universidad Autónoma Metropolitana de la mano de mi maestro Enrique Dussel durante los primeros años del siglo XXI. Nunca he viajado a Estados Unidos. Bueno, aquí cuando escribí este texto no había viajado, hoy ya viajé, ¿no? Aún así sostengo lo que sigue. No conozco a profundidad ni el idioma inglés, ni el francés, ni el alemán. Tampoco me importa mucho. Me interesa discutir desde mi lengua madre la filosofía que se ha generado en nuestro continente amerindio y que puede dialogar con filósofos de cualquier parte del mundo, así como aportar algunos argumentos para la discusión sobre los fundamentos éticos y sus consecuencias políticas. Quizás este breve ensayo sirva para descentrar los centros, quizá para desquiciar los quicios. Para situar la problemática partimos que tanto Aristóteles como Kant quedan atrapados en una ética de corte formal. Mientras que la arquitectónica que utiliza Dussel para su ética se encarna en un materialismo radical. Y ahorita vamos a explicar qué es esto de formal y material. Aristóteles en su libro Ética Nicomaquea, uno de los más famosos, o famoso por supuesto, concluye a grandes rasgos que la ética es lo que procede de la costumbre, está formada por la recta razón que de alguna manera domestica nuestras acciones. Así las acciones moderadas y viriles en su esencia se sustentan en la virtud del hombre griego, aquel que posee un alma inmaterial y eterna. Cuando Aristóteles se refiere al hombre griego, excluye de dicha categoría las mujeres, los niños, los esclavos y pueblos de las periferias que los griegos llamaban bárbaros. Para nuestro filósofo griego, la ética adquiere su máximo desarrollo en la perfección de las leyes de la ciudad, es decir, en el terreno concreto de la política, que al divinizar las leyes de la ciudad griega, genera una ética sin contenido material, concluyendo que la justicia de la ciudad es felicidad y la justicia es ética. Llamamos justo a lo que proceda o preserva la felicidad o sus elementos para la comunidad política. Aquí quiero aclarar algo, ¿no? Porque esta parte está bien concentrada, ¿no? Explico muy rápido. Entre los griegos, de donde se parte para ver la ética, Aristóteles, los griegos piensan, tanto Platón y todos los griegos tienen una creencia de que es un mito, a final de cuentas, de que estaba el Topos Uranus y en el Topos Uranus están las almas puras. Y por alguna razón, una falta moral, son condenados a tener un cuerpo. Y entonces el ser humano tiene la dualidad de cuerpo y alma. El cuerpo es algo negativo, es negativo porque fue la condena que le dieron a esa alma. Entonces, lo que es importante es que esa alma pura que viene del Topos Uranus solamente lo tienen ciertas personas. No todos tienen alma. Las mujeres no tienen alma, los esclavos no tienen alma, los bárbaros no tienen alma. Los únicos que tienen alma son los que viven en Grecia, en la polis, ¿no? Entonces, claro, entonces dicen, todos aquellos que tienen alma tienen una virtud, y esa virtud los hace ser personas razonables.
Entonces, la ética tiene que ver con el sujeto virtuoso que es capaz de llegar al justo medio, lo que Aristóteles llamaba la frónesis, es decir, que no es en la guerra, por ejemplo, hablando en un ejemplo de guerra que lo pone en la ética nicomaquea, él dice que aquel que es un guerrero puede ser muy temerario, puede arriesgarse, puede ser el primero en las filas de batalla y a final de cuentas va a morir. Dice, esa parte de él está en un extremo, el ser muy valiente o cómo decirlo, ser muy atrevido, muy extremo en la batalla. Sin embargo, del otro lado, el extremo contrario es aquel que no quiere salir a combatir, ¿no? El que tiene miedo. Entonces dice Aristóteles, llegar al justo medio implica que hay un hombre con mucha virtud, que no es temeroso, pero que tampoco es alguien ingenuo que se lanza a la batalla. Eso sería la virtud en Aristóteles y eso implicaría que la bondad del sujeto, de la persona, éticamente hablando, es aquel que viene de su alma pura, ¿no? Y esa virtud es dada por los dioses, claro, ¿no? Ahí queda, ahí es el argumento, ¿no? Y después, estos sujetos con virtud, los sujetos de la polis griega, que no están, otra vez vuelvo a decir, no están los niños solamente en potencia, no son las mujeres, no son los esclavos, no son los bárbaros, solamente aquellos que tienen propiedades, que son varones, que viven en la polis, son aquellos que tienen alma, y como ellos tienen alma pueden hacer las leyes, y como esas leyes surgieron del alma de estos sujetos de la polis, entonces esas leyes casi son sagradas. Y por lo tanto, las leyes que se rigen en la ciudad son casi eternas, porque prácticamente están dadas por la pureza del alma que está dada por los dioses. En ese sentido, para Aristóteles, la bondad y la felicidad radica en el hombre que tiene alma. Claro, la felicidad de quién, ¿no? El esclavo no va a tener la felicidad de los griegos, pues, ¿no? Aunque viva en la polis. Ese es, digamos, a grandes rasgos, estoy reduciendo el argumento que queremos criticar, ¿no? Por eso esta ética de virtudes, esta ética de los griegos, es una ética, al menos en Platón, en Aristóteles, que es el que más aterriza en la política, de manera más práctica, él va a concluir que es en las leyes de la polis donde se concreta la felicidad. Ahí hay muchos cuestionamientos, ahorita vamos a ver a eso, ahí vamos a ver eso, ¿no? Espero se haya aclarado este primer párrafo que es medio oscuro para aquellos que no conocen de filosofía, ¿no? Los que conocen de filosofía dirán el argumento que está diciendo Gabo es muy simple, ¿no? O muy reductivo, pero no podemos hacer más en el tiempo corto que tenemos, ¿no? Bueno, después seguimos con el texto. Por su parte, Kant es el otro gran ético ya en el siglo de los ilustres, ¿no? De los iluminados, siglo XVIII, no, siglo XVIII. Por su parte, Kant busca para la ética una ley universal, llegando a una máxima que conocemos como el imperativo categórico de la moralidad. El cual queda enunciado en su libro Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres de la siguiente manera. Es el imperativo categórico. Obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en la ley universal de la naturaleza. ¿Qué quiere decir este imperativo categórico? Haz de tus actos como si fueras ejemplo para todos, ¿no? Haz de tus actos una máxima que todos los demás puedan copiarlo. Tienes que ser un modelo casi de acción perfecta, ¿no? Seguimos. Bajo esta ley no escrita en una legislación, sino de carácter metafísico, el hombre posee, en este caso el humano, posee una mayor libertad porque la obligación hacia un comportamiento correcto que reprima los impulsos del cuerpo es interna, es decir, se da en la conciencia personal de cada sujeto, pero siempre bajo la mirada de un juez absoluto. Este juez absoluto, a final de cuentas, es el Dios de la cristiandad pietista en la que se desarrolla Kant. Pero lo que queda claro es que para él
ya no es una ley escrita como para los griegos, que estaba la ley de la ciudad, sino es una ley que no está escrita, sino que se da en la conciencia del sujeto. Y entonces esta ley lo que está haciendo es que no te lo está dictando a alguien para sentenciarte, sino que es una ley metafísica que lo que hace es que tú corrijas tus actos, ¿no? Este argumento de Kant es muy bueno, sin embargo tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Quién es ese juez absoluto? ¿Y quién te dicta qué es lo correcto y qué no es lo correcto? La conciencia. Pero esa conciencia, ¿dónde nace? Y al final va a decir del alma, ¿no? Igual que los griegos, para Kant, el alma, esta idea del alma es un argumento o es una estrategia argumentativa metafísica, es una creencia, es una cuestión de fe. Es decir, no podemos comprobar que existe el alma, ¿no? Pero ellos lo dan como que eso no hay que ponerlo en duda, eso existe y ya. Y eso es lo que no se dice, ¿no? Sigo con el texto. Nuestro filósofo alemán separa bajo este esquema las obligaciones internas de la conciencia, considerando a estas en el campo de la ética, mientras que las obligaciones externas se encuentran en el campo de lo jurídico. ¿Vale? Ahí separa la ética, que es en un terreno de la conciencia moral, y el campo jurídico. Son dos terrenos distintos, ¿no? Así una ley moral universal manda el deber ser de nuestras acciones, nos guste o no. Y por lo tanto esta ley se encuentra en una especie de alma inmortal pura a priori, antes de todo conocimiento, no construida por el hombre artificialmente. De esta manera, esta ley metafísica no tiene por contenido la materia humana, ya que niega la corporalidad, está descarnada, solo se da en la idea pura, en la idea formal, es decir, en el egoísmo puritano del señor Kant. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para Kant el cuerpo también es despreciable y toda la pulsión corporal, por ejemplo, el tener hambre o el tener un deseo sexual, debe ser reprimido por la conciencia. Porque igual que Aristóteles y Kant, hay un sujeto dual en el cual lo que es importante es el alma y el cuerpo es despreciable, ¿no? Esto lo podemos ver muy también en lo más puritano de la cristiandad, del cuerpo y del alma, ¿no? Es decir, salva tu alma aunque tu cuerpo esté lacerado, ¿no? O golpea tu cuerpo para salvar tu alma, es una especie de masoquismo. Esta dualidad va a estar permeada en ambos filósofos, tanto en Aristóteles como en Kant. Permítanme, ¿cómo vamos? ¿Sí me están escuchando todos? Sí, ahí está, sigo en línea. Es que luego me dijeron que no, que estoy hable y ya nadie me escucha. Bueno, seguimos con el texto. A finales del siglo pasado, con los avances de las diversas corrientes filosóficas, diferentes pensadores latinoamericanos sembraron la posibilidad de una ética que estuviera más allá de Europa o los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera, en la arquitectónica de la ética de la liberación de Enrique Dussel, la vida humana es el contenido de la ética. Por lo tanto, la ética en sí es la vida humana. La vida, considerada no como alma, sino como la más radical materialidad, es decir, el ente metafísico de Heidegger, visto no como ente, sino como víctima de una geopolítica filosófica. Aquí lo que hace Dussel es recuperar el cuerpo. Y dice, no hay un cuerpo y un alma. Y si hay una ética, tendría que ver con la vida. Ya no con la felicidad de Aristóteles o con el alma y la razón pura de Kant, sino como algo muy concreto. Aquí no hay que despreciar el cuerpo. ¿Por qué? Porque si tienes hambre, es porque hay un sistema injusto que no te da de comer. Y cuando no criticas eso, entonces estás haciendo una ética de leyes jurídicas, lo que tú quieras, que nadie cumple, ¿no? Ponemos un listado de qué es lo que hay que hacer y como está en papel y en leyes ahí escritas, alguien puede decir, pues que el problema es cómo hacemos que las cumplan. Y para Dussel dice, el argumento más fuerte de la ética es ver el dolor de la víctima. Y si hay una víctima, eso quiere decir que el sistema es injusto. ¿Cuál sistema? El sistema político. Y otros tipos de sistemas, ¿no? Entonces, por eso es importante recuperar una ética material. El punto ya no es, el fin último ya no es solamente la felicidad. A lo mejor sí hay que llegar a la felicidad, pero primero tenemos que recuperar el cuerpo carnal, la pobreza material, ¿no? El hambre de los pueblos, el hambre de la gente. No solamente material, sino también de justicia.
Por eso es importante esta crítica, que este giro hacia una ética material. Entonces, recuperando esto, dice, bajo este esquema, las pulsiones de la corporalidad humana tendrán hacia un fin primero y último, es decir, la producción, reproducción y desarrollo de la vida en su totalidad. Esto le da un carácter con pretensión de universalidad. Así el fin ya no solo es la felicidad como lo fundamentaba Aristóteles y Kant, sino ahora es conservar la vida en comunidad. Nuestro filósofo latinoamericano nos dice, y cito, toda norma, acción, microestructura, institución o eticidad cultural tienen siempre y necesariamente como contenido último algún momento de la producción, reproducción y desarrollo de la vida en concreto. ¿Sí? Entonces, si partimos de la vida material, tendremos que pensar en campos más concretos, ¿no? ¿Por qué hay desigualdad social? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay violencia? Y pensar en cuestiones materiales, no una virtud ni tampoco una conciencia pura, ¿no? El contenido material, vida humana que Dussel descubre en su Ética de la Liberación, le da a la ética una fundamentación de tipo material que exige una problemática más compleja. Hasta aquí la exposición de la parte abstracta de la ética, teóricamente hablando. En este corto ensayo quiero enfocarme en mostrar las diferentes perspectivas que se pueden generar de la ética y la acción política según el lugar geopolítico desde donde se enuncie y desde donde se viva la existencia. Porque eso sí, no es lo mismo nacer en Nueva York que nacer en Chiapas, ¿no? No es lo mismo nacer en Chiapas, en los centros como un cacique, a nacer en la selva cuando te están conquistando los territorios hablando lengua indígena. No es lo mismo, ¿no? Entonces, el lugar de enunciación es distinto. Entonces, es por eso importante la ética de la liberación donde pone el acento, ¿no? Y también eso va a generar una política también con un acento distinto, ¿no? No es lo mismo... iba a decir algunas cosas, no es lo mismo, no sé, ser representante de un partido a ser el militante del partido. No es lo mismo andar a pie que andar en la carretera de la modernidad. No es lo mismo, ¿no? Las éticas formales, bueno, el título, ya lo leyeron, es de la ética de la liberación a la política de la liberación. ¿Cómo se da el paso del cuestionamiento ético, teórico, a la acción, a la praxis en concreto? En este caso nos interesa el campo de lo político de un partido o de una institución o de un grupo o de una comunidad de militantes, si ustedes quieren. Las éticas formales, ya vimos cuáles son, dejan fuera el contenido material de la ética negando el sujeto corporal vivo. Logran solo un ámbito exclusivo de validez formal, es decir, teóricamente está escrito en libros, pero en la práctica no se ve que dé muchos resultados. Para la ética de la liberación, este ámbito es aceptable en países de los centros hegemónicos que se tiene garantizada la sobrevivencia. En los países periféricos, que es el 85% de la humanidad en el planeta, se vive en un estado de derecho precario. Aquí en la parte periférica, donde no existen garantías de sobrevivencia, se construye una ética crítica que reflexiona sobre la situación real de nuestra miseria. No solamente económica, también de acciones políticas, también de leyes, en fin. El propósito de la ética para Dussel no es el acto bueno o malo, como lo es para las otras éticas, sino que ésta se debe ocupar de las condiciones universales de la norma, el acto, la micro o macroestructura como institución. En este caso, por ejemplo, un grupo de estudio, un partido, un sistema, ¿no? No hay decisiones buenas o malas, ya que ninguna acción que realizamos es perfecta. El ser humano es imperfecto y mortal y por lo tanto no tiene ninguna acción que pueda ser perfecta. Tendría que ser Dios, ¿no? Y no lo es. Siempre hay consecuencias no intencionales. Entonces, ninguno de nuestros actos es bueno o malo, sino que tienen pretensión de bondad. ¿En qué consiste la pretensión de bondad? Un acto con pretensión de bondad debe hacerse cargo de sus consecuencias no intencionales. Es decir, debe corregir sus actos. Yo puedo hacer un acto que no tenga la intención de hacer mal,
Sin embargo, el mal está hecho sin intención. Entonces el acto bueno sería tratar de corregir ese acto que no estaba en mis planes hacer mal, pero hizo mal. Entonces, la corrección de ese acto, ese sería un acto bueno con pretensión de bondad. El que nuestros actos generen efectos negativos no intencionales no significa que estos dejan de ser injustos. Lo dejan de ser cuando se corrigen los efectos advertidos por nuestras acciones. Es por ello que la acción política fáctica, es decir, la realizable, con pretensión política de justicia, está subsumida en la ética de la liberación, ya que puede y debe tener un horizonte posible normativamente en la lucha por la vida de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la acción con pretensión de política de justicia puede y debe de tener un horizonte que sea legislado, o sea, que se pueda plasmar formalmente. Pero ojo, esta formalidad está dada por el principio material, no antes, ¿sí? O sea, no están peleadas las leyes, no, la ley es necesaria, pero esa ley tiene que estar fundamentada o tiene que tener como contenido material la vida humana en relación con todas las otras vidas. Cuando digo la vida humana y la vida material, nos estamos refiriendo a la vida del humano y a la vida de la Pachamama. A final de cuentas, ¿qué es lo que nos da vida? Continúo. La vida humana es el fundamento en donde se funda toda argumentación de toda filosofía práctica. Así, el principio deóntico material fundamental de toda filosofía política posible es el deber político de producir, reproducir y desarrollar la vida de toda la humanidad, ya que el ciudadano es una corporalidad viviente. Si un sistema político, si una institución micro o institución macro o una organización política, una organización o un grupo de personas que se reúnen no están apuntando hacia la producción, reproducción y desarrollo de la vida, entonces están haciendo un tipo de política sin contenido. Y por eso tenemos un montón de cosas de la política que no se logran entender, ¿no? Se dicen cosas, pero se hacen otras, ¿no? Y nosotros decimos, el fin último de todas nuestras acciones tiene que ser la vida. Y si en nuestras acciones y en nuestras organizaciones, en nuestros grupos, lo que está premiando como fin último es el incremento de la tasa de ganancia, colocarme en un buen puesto, sacar una buena lana de algún lugar que me dieron, entonces no estamos haciendo política con contenido material. Estamos haciendo actos egoístas que están poniendo en peligro a la vida, no solamente de los otros, sino del planeta en general, ¿no? Recuerden que el capitalismo, a final de cuentas, el fin último es el incremento de la tasa de ganancia. Para nosotros, en una ética de contenido como esta, y que de ahí deriva una política, es que necesitamos cambiar ese fin último, y ese fin último es el de producción, reproducción y desarrollo de la vida. De lo contrario, vamos hacia el suicidio colectivo, y lo estamos viendo con esta pandemia. Pasamos al siguiente punto. Son 4, este es el tercero, ¿no? El principio crítico democrático. El Estado de Derecho, nos vamos a meter a este terreno práctico, ¿no? El Estado de Derecho es el momento en que los participantes con hegemonía pueden actuar legalmente. Estos constituyen un Estado de Derecho que respeta un marco de instituciones. Así, el sistema de derecho se convierte en un procedimiento formal de legitimidad. No es lo mismo legal que legítimo, ¿sale? Lo legal puede ser una ley escrita, dada. Lo legítimo es cuando el pueblo, aunque no tiene ley, avala una acción. Ahorita lo vamos a explicar. El principio democrático es el momento discursivo del consenso, de la autonomía, de la libertad, la soberanía popular. Es la exigencia de una normatividad institucional, moral, política, que origina una libre participación simétrica de los ciudadanos. Estos niveles formales constituyen pretensiones de validez, pero toda decisión debe estar guiada por el contenido material de la ética, es decir, la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad, en última instancia de toda la humanidad, y con eso nos estamos refiriendo también a la Pachamama.
El ciudadano es miembro de una comunidad intersubjetiva. La razón estratégica sitúa en concreto los derechos de la decisión democrática de la comunidad discursiva, es decir, los ejerce, los transforma en facto. A su vez, esta razón estratégica debe ser responsable por los efectos negativos no intencionales de la acción política. ¿Esto qué quiere decir? Imaginen de pronto un grupo, una comunidad que de pronto decide, por alguna razón, para organizarse, darse leyes, y entonces empiezan a hacer un consenso y dicen, estas son las leyes de nuestro grupo que debemos asumir todos. Ese sería el consenso intersubjetivo, ¿no? Y por eso se dan esas leyes. Las leyes se dan a partir porque son necesarias para la organización de una institución micro o macro, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Estas leyes pueden causar efectos negativos? Sí, ¿no? Los efectos no intencionales, cuando se tornan intolerables, producen efectos devastadores para la vida humana, crean víctimas. La negación material de la vida humana es el punto de partida de la política crítica. La víctima es el criterio crítico, es decir, cuando un sistema político, económico, cultural está arrojando víctimas, entonces prácticamente podemos decir sin mucho análisis, ese sistema político, económico, cultural o del que sea, es injusto, está equivocado, está mal y hay que transformarlo. Y es ahí el punto de partida de la ética y de la política de la liberación, es decir, de la praxis de liberación. Es decir, los que no pueden cumplir con la ley del sistema hegemónico vigente son aquellos que han sido excluidos no intencionalmente y que el sistema de derecho vigente aún no puede incluir. Los excluidos son las víctimas que sufren las consecuencias perversas del sistema hegemónico de una minoría. La ética y política de la liberación serán cargo de la voz crítica de las víctimas que sufren los efectos negativos de un sistema hegemónico perverso, agónico y decadente. Los sin derecho luchan por el reconocimiento de nuevos derechos. Este es el momento creador histórico, innovador del cuerpo del derecho, descubierto por las víctimas en la lucha por la liberación. El descubrimiento es fruto de la conciencia crítica de los sufrientes de los efectos negativos del antiguo Estado de Derecho, es decir, desde las víctimas en su negatividad material que toman conciencia de su ser sujetos sin derecho. Cuando las víctimas se dan cuenta que, no son, que las leyes que están establecidas no los están favoreciendo, los están haciendo víctima, ¿no? Pensar, por ejemplo, en todo el sistema de derecho que está creado desde una élite que se ha desprendido, una élite esquizofrénica que se ha desprendido del pueblo y que solamente genera leyes para que les arroje beneficios personales a ciertos grupos. Cuando esas leyes están vigentes, están ya, digamos, están arrojando beneficios solamente para ellos y exclusión a muchos otros sectores, esas leyes están matando. Y como están matando, esas leyes son necesarias no cumplirlas. Y al no cumplir ese sistema de derecho, también la legitimidad del pueblo, de las víctimas, lo que hace es generar una nueva ley. Pero esa ley no está escrita todavía, sino que se está creando. Y esa nueva ley es el movimiento nuevo, lo nuevo, el nuevo sistema de derecho que hay que construir. ¿Sí? Y sin embargo, va a entrar en choque con el sistema, o con el sistema de derecho vigente, de un grupillo de personas que se ha apoderado de esas leyes. Tradúcele el fundamento de toda su argumentación es la vida. Este es el primer momento de donde parte, es de sentido común, es obvio, pero ha quedado olvidado por toda la filosofía política. Los principios éticos definen la esfera de todos los principios prácticos en la lucha por la instauración de un nuevo orden que necesitan ser determinados por los estratos más concretos como los de la política. Así, el principio crítico democrático parte de un consenso que se alcanza por la comunidad de diferentes frentes de excluidos que constituyen un nuevo criterio de validez, de legitimidad, contra la legitimidad ingente del sistema político en el poder excluyente. Este principio declara legítimo lo hasta ahora ilegítimo. Es desde la negatividad material, desde donde se descubre la negatividad formal o del derecho y se pasa a la esfera de la praxis de liberación con los nuevos movimientos humanos con pretensión de bondad. Espero haya dicho algo con todo esto. Hay que
darle vueltas y vueltas para tratar de entender desde dónde estamos lanzando y desde dónde pretendemos construir una política distinta, unas leyes distintas, un sistema cultural distinto, una ética que fundamenta todo eso en campos prácticos que es distinta. 4, y creo que es el último punto, la política subsumida en la ética. Para algunos teóricos, la ética y la política, en la política no debe de haber ética. Nosotros decimos, toda política está sustentada en una ética, toda, ¿vale? Y ahorita vamos a explicar esto. Un sistema político pierde legitimidad al no producir aceptablemente la vida humana de los ciudadanos. Es por esto que se tiene que articular el aspecto material al concepto de legitimidad. Así, la razón política debe operar dentro de los parámetros establecidos por los principios, vida y democracia, con el fin de producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. Cuando los efectos de la acción política son negativos, surgen otro tipo de desarrollo de la vida humana y emergen luchas por el reconocimiento de nuevos derechos. Es aquí donde la segunda parte de la ética de la liberación, es decir, la parte de constructiva, juega su papel más importante y es donde se puede entender el aporte innovador a la filosofía, ya que exige acciones de mediano y largo plazo. Los efectos negativos no intencionales del sistema producen reflexión nueva, ya que los efectos positivos confirman el acierto de las medidas tomadas. La ética crítica o de la liberación realiza una crítica a las estructuras dominantes de cualquier sistema hegemónico vigente que produzca efectos negativos, siendo estos devastadores en lo económico, ecológico y cultural, produciendo a su paso destructor víctimas humanas. Dicha filosofía nos advierte la necesidad de corregir los cauces de nuestras acciones. La negatividad material de la vida de la víctima es el punto de partida radical de la ética de la liberación. La víctima es el ciudadano que injustamente es reprimido, negado o excluido del orden político vigente, es decir, se le niega la reproducción de su vida, la participación simétrica en la toma de decisiones y lo excluyen hasta llevarlo a la ineficacia, hasta llevarlo a la muerte. Cuando el sistema político hegemónico vigente produce víctimas en un número intolerable, dicho sistema nos dice que los miembros de la sociedad política solo operan como mediaciones, son reprimidos, disciplinados, alienados, es decir, la autoconservación del sistema se ha transformado en fin, poniendo a la vida en crisis al no poderla reproducir y desarrollar. El criterio radical fundamental de toda filosofía crítica de la liberación es la vida humana de la víctima. Siendo esto asimismo el criterio de toda transformación política. Es por ello que los movimientos de la sociedad civil, con pretensión de justicia renovada, parten de una vida al borde de la muerte, parten de la crisis y critican las estructuras del sistema político hegemónico vigente. La praxis de la comunidad crítica de víctimas debe responder afirmativamente a la interpretación de la ética de las víctimas que se autoliberan. La lucha por el reconocimiento de la diferencia es al mismo tiempo lucha por el desarrollo universal de la vida humana. Para Dussel, la política de la liberación no es una política de transformación no reformista, sino una filosofía práctica, es decir, una ética que desarrolla una política como filosofía primera y práctica que analiza los criterios y principios que fundamentan la necesaria transformación del mundo desde las víctimas. Así y solo así es que actúa bajo la responsabilidad por el otro como víctima, cumpliendo las exigencias éticas, es capaz de tener pretensión de establecer un orden más justo. El acto de liberación es la respuesta efectiva a las exigencias de las víctimas. Lo innovador es el acto de liberación crítico. Y bueno, hasta ahí termina, lo demás son notas, bibliografía. Es un texto apretado, pero que nos puede dar elementos para la discusión, que ese es su fin. No sé, cómo andamos, ¿no? Bien, muy bien, Gabriel. Sintetizaste, ¿no? En poco tiempo todo el documento. Lisbeth. Muchas gracias, Gabriel, porque la verdad
nos has ayudado a reflexionar y a más que nada entender mejor el documento que previamente antes ya lo habíamos estado analizando. Ahorita los compañeros nos han estado mandando saludos, han estado presentes cada uno en los círculos de estudio y me permito primero pasar a ellos para posteriormente realizar una o dos preguntas y poder ir a la sesión en privado para poder darle continuidad a este proyecto que apenas iniciamos. Iniciamos con los saludos del compañero Víctor Estupillán. Está con nosotros también Ana María Mesa, Nubia Valencia. Ellos son de Hermosillo. También está con nosotros Juan Carlos Paisani, Javier Castelo, nuestra compañera Socorro Zuna de Obregón. Por supuesto, el Círculo de Estudio General Álvaro Obregón, el Círculo de Estudio Morena Cananea, con el compañero Miguel López, el Círculo de Estudio Los 6 Elefantes Ciegos. De igual manera está Saper Aude y nos tiene una pregunta. Tomando en cuenta lo anterior, dicho sobre la legalidad, legitimidad y caducidad de las leyes, ¿puede aplicarse el mismo pensamiento ante el estatuto del partido? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa pregunta precisamente es la que no iba a responder. Nada, no es cierto. A ver, ¿quieres que contestemos la pregunta o leemos otras y a lo mejor se pueden contestar? ¿Cómo le hacemos? Vamos contestando la pregunta primero. Así, bueno. Uh-huh. Mira, por favor. Ante la ley, ¿no? Toda ley que en vez de afirmar la vida esté condicionándola o por lo menos esté atentando no por lo menos, el punto máximo es cuando esa ley en vez de generar vida está generando muerte, es obligación moral desde esta ética de la liberación desobedecer esa ley y construir una nueva, por supuesto, ¿vale? Es decir, si una ley está matando, no porque esté escrita es eterna, como lo creía Aristóteles. Esa ley hay que transformarla o quitarla, si está matando. Si es para la vida, hay que seguirla respetando. Si en los estatutos de la ley, del partido, el que sea, de cualquier organización, esas leyes están generando víctimas y les está quitando la vida, entonces esas leyes son injustas y hay que quitarlas. ¿Sí? Puedo poner otro ejemplo, ¿no? Pero sería muy largo. No sé si con eso pueda responder, ¿no? Se puede aplicar no solamente para el partido, ojo, esto es más universal, es toda institución. Si en tu casa, para salirnos del partido, si en tu casa hay una ley establecida y esa ley está quitando vida, entonces esa ley hay que desobedecerla éticamente hablando. Es necesario, es mandato, es principio quitar esa ley, desobedecerla en principio y después construir una que dé vida. Eso es lo que podría decir así rápido, ¿no? De bote pronto, como dicen, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. También cuando nos estamos refiriendo sobre la praxis de la liberación, normalmente se están viendo distintos tipos de acontecimientos tanto en el partido como los golpes blandos que están sucediendo, ¿no? Entonces aquí me está llegando una pregunta. Es de Ruby López. Me dice, la praxis de la liberación, ¿en qué nos puede apoyar para continuar con la evolución, dice, para continuar con la evolución de la cuarta transformación? La praxis de liberación, ¿en qué nos puede ayudar? Bueno, la praxis de liberación es, digamos, lo que se desprende de una ética y una política de la liberación. Entonces, la praxis de la liberación, como lo planteamos, o como se plantea, es una acción
que trata de ir más allá de lo establecido. Es la construcción de lo nuevo, lo que no está escrito. Entonces, en este momento en que estamos viviendo de contingencia política, de turbulencia política a partir de hace 3 años, depende de donde ustedes lo agarren, ¿no? Porque esto no comienza hace poquito, son procesos muy largos, ¿no? Entonces, en todos estos procesos políticos siempre ha existido lo que no está escrito y hay que hacerlo, y eso es la praxis de liberación. Es decir, lo que en este caso la organización o grupo o partido va desarrollándose en su propia dinámica contingente y a la vez nos estamos dando cuenta siempre, en todo momento, que hay cosas que faltan. Y eso que falta es necesario que se haga por medio de la praxis de liberación, porque está liberándose, está yendo más allá de lo establecido, ¿no? La praxis de liberación tiene 2 vertientes: la destructiva, que es destruir lo establecido, que está dañando y que está generando muerte. El otro proceso de praxis de liberación es la construcción positiva, lo que no está escrito, lo que no está hecho, lo que hay que hacer, lo que hay que inventar, lo que hay que crear, lo que no está dado. Y es ahí donde entra toda la creatividad de la militancia. Eso podría decir, así. Que si nos puede ayudar, claro, por supuesto, es una herramienta, es un acto, es una acción. Siempre éticamente hablando, porque la praxis de liberación es con el otro, con la víctima. No es una praxis para mí, nada más. Es contemplando al otro, a la humanidad y a la vida en general. Eso podríamos decir. Y más que nada en este tiempo es, como ya lo hemos estado comentando, es tiempo para la reflexión, ¿no? Y nos podemos dar cuenta qué tanto hemos llegado a la moral, qué tanta ética hemos tenido en el proyecto de nuestra vida. Porque nada más no estamos enfocándonos en la vida cotidiana, sino son tiempos de ir viendo qué es lo que hemos hecho, en qué hemos apoyado nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Entonces, aquí es donde viene para nosotros poder ir reflexionando y decir, yo tengo autoridad moral, estoy respetando la ética, estoy evolucionando, tengo algún camino por delante en el que podemos seguir nosotros luchando, podemos ir caminando, pero con ética, porque estamos viendo a las personas que están llegando. ¿Y dónde está su ética? ¿Dónde está su autoridad moral? Sino ellos simplemente quieren ir por el poder del poder. Gabriel, perdón Liz, voy a intervenir con una pregunta. ¿Se puede entender entonces que la filosofía de la liberación es de facto la propuesta de fondo o el sustento de la 4T? Digo, por aquello de por el bien de todos primero los pobres, equivale a decir por el bien de todos primero las víctimas. Híjole, sí, digamos que nosotros tenemos una perspectiva teórica que no se encasilla solamente para la 4T. Que la 4T pueda tomar ese planteamiento filosófico y desarrollarlo es importante, ¿no? Ahí hay muchas coincidencias, es decir, la coincidencia de la vida como fundamento, ¿no? La transformación de la desigualdad. El primero, los pobres, a final de cuentas, análogamente es las víctimas, primero las víctimas, ¿no? No solo, ¿por qué? Porque este término de pobreza a veces tiene múltiples variantes, ¿no? Desde las más económicas, así simplistas, hasta las más místicas, ¿no? ¿Quién es el pobre? Entonces nosotros decimos, y este concepto se trabajaba en la época que surgió la filosofía de la liberación, el del pobre. Sin embargo, ya a partir de la ética del 98 se dice, no, es que para darle mayor fuerza hay que hablar de la víctima. Y la víctima puede ser económica, puede ser de género, puede ser, en fin,
un montón de víctimas en diferentes frentes. Entonces, en ese sentido, parece ser que la categoría víctima amplía, pero sí es, sí es similar, vamos, sí tiene el contenido de la filosofía de la liberación, pero a veces se puede interpretar de maneras distintas, ¿no? No es lo mismo transformar para que no haya víctimas a decir, pues, doy una limosna y limpio mi conciencia moral y con eso digo, estoy ayudando al pobre. Hay sutilezas que están muy marcadas, ¿no? Pero sí, claro, no sé si yo creo, a final de cuentas, creo que es una tendencia que puede que la cuarta T ha tomado, y que análogamente, es decir, van en la misma línea, y que por supuesto que no están peleadas. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos discutiendo este tema, por esta filosofía puede abrirse a estos espacios. Sin embargo, la filosofía de la liberación también está en otros espacios que no son solamente de la cuarta T, ¿no? Estamos hablando del zapatismo, por ejemplo, o de otros movimientos de liberación, ¿no? Y que no quieren decir, vamos, la filosofía de la liberación es un marco categorial para aquel que le sea útil, aquel que se reconozca como víctima y que utilice esa herramienta para poderse liberar, en los diferentes espacios, los que sean, ¿no? Si la cuarta T lo toma, no hay contradicción, ¿no? Porque todos queremos ir hacia la vida, al menos en esta tendencia, ¿no? Entonces, eso podría decir, ¿no? Otros también podrán decir otras cosas, pero es lo que nosotros creemos. Muy bien, pues ya a partir de esto que acabas de comentar, creo que surgen otras cuestiones, ¿no? Pero antes de seguirle, están recordándonos, Heriberto, que ya es momento para partir a la sala privada. Hay una pregunta más. Tenemos una pregunta del Círculo de Estudio de Cananea y nos dice: ¿cómo construir esa nueva forma del sistema de derecho desde las víctimas en este momento político histórico? ¿Cómo construirlo? Híjole, no lo sé. Hay muchas maneras, las más creativas que ustedes se imaginen, pero lo que sí queda claro es que ese sistema de derecho legal, antes de establecerse como legal, posiblemente se está ya legitimando. Es decir, otra vez lo que quería decir hace rato, una cosa es la legitimidad. Una comunidad que de pronto dice, nos están violando a las mujeres, a nuestras hijas, a nuestras madres, a lo que sea. Y esa comunidad decide armarse, por ejemplo, y no permitir que vuelva a pasar esto. Y entonces el Estado y su sistema de derecho no permiten que una comunidad esté armada, porque para eso está el Estado, porque tienen las Fuerzas Armadas, por la policía, una serie de cosas. Entonces, la comunidad está ejerciendo una legalidad, una legitimidad, ¿sí? Está legitimando su derecho a vivir, pero no está en la ley escrita. Entonces, ¿cuál es esa manera nueva de generar un sistema de derecho? Primero, generar legitimidad en las bases, en el pueblo. Y cuando el pueblo esté totalmente de acuerdo por consensos democráticos de que es necesario generar nuevas leyes, se van a impulsar para que el sistema de derecho vigente, el que está actualmente, integre un nuevo derecho o, en su defecto, tirar ese sistema de derecho total y construir uno nuevo. Pero lo importante es la legitimidad del pueblo. Entonces, cuando me preguntan cómo hacerlo, generando legitimidad en las bases, aunque no esté escrito en la ley. Y eso a veces es muy clandestino, oscuro, para ponerle otra palabra. Es decir, no está al margen de la ley que está matando gente. Eso es lo que podría decir. Son temas espinosos. Muchas gracias. Por último, antes de pasarnos a la sesión, ¿qué lecturas nos recomienda para profundizar el tema? Bueno, las lecturas básicas, ¿no? Hay libritos. Dussel, nuestro profesor, nuestro maestro,
Escribió Política de la Liberación, el tomo 1, son más de 600 páginas de historia de la filosofía política. Después escribió el tomo 2, la arquitectónica, otras 600 páginas de teoría muy erudita, la verdad, pero escribió para las bases un texto que se llama 20 tesis de política y escribió otro que se llama 16 tesis de economía política. Y hay uno tercero que es 14 tesis de ética. Yo creo que teniendo esos tres últimos, uno puede entender un poquito más la base teórica. Ya si ustedes tienen tiempo de sentarse y dicen, voy a echar las 16, las 600 páginas, las 1200 páginas de los primeros dos tomos en 15 días, ¿no? Adelante, ¿no? Adelante, ¿no? Yo les recomiendo, digamos, porque estamos hablando para los grupos de estudio, yo creo que sería bueno leer 20 tesis de política, 16 tesis de economía política y 14 tesis de ética. Y con esos vamos a tener elementos muy claros de cómo estamos entendiendo todo, teóricamente hablando, ¿no? Para la praxis, digamos, para la estrategia, ahí ya son otras cosas. Eso no hay un recetario de decir este es el paso 1, el paso 2, el paso 3. Tenemos que ser creativos y nosotros ser creativos. El pueblo es creativo. Tendríamos que dar toda la creatividad para hacer cosas nuevas. Eso es lo que puedo decir. Incluso otros textos, ¿no? Crear nuestros propios textos. Y bueno, el texto que estamos construyendo, que va a ser para las bases, pues ese también, ¿no? No sé, estoy promocionando el que va a salir. Eso. La verdad que estoy ansiosa por conocerlo, por saber más de él, porque me dicen de que se está haciendo, que ya está a punto de salir, pero no lo conozco. Muy pocos lo conocen. Ya estamos esperando con ansias que se llegue el momento de que lo saquen para poderlo leer, analizar y reflexionar. Ahí cuando Heriberto se ponga las pilas. ¡Ándale, Heriberto! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Entonces vamos a pasar, compañeros, a la sesión privada. Los invitamos a que nos sigan para continuar con este proyecto que estamos avanzando en este gran ciclo para el conocimiento, para que ustedes vayan reflexionando y al momento de salir ya fuera de esta pandemia, esta cuarentena que nos tienen aquí, pues podemos salir más preparados, más conscientes de lo que está sucediendo y apoyar más. Vamos a obtener una mejor aportación tanto en nuestros municipios como en el estado. Gracias, compañeros. Los invitamos a continuar en esta reflexión.